Celebramos hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, madre y cabeza de todas las iglesias del mundo cristiano. La dedicación del templo tuvo lugar en el año 324, cuando el palacio donado por el emperador Constantino se convirtió en basílica cristiana. Esta basílica es símbolo de lo que somos nosotros, templo vivo donde habita el Espíritu. De pie para recibir al Padre Rafael Méndez Hernández, Padre Felo, de la Parroquia San Andrés Apóstol de Country Club, Carolina. Oh, verdad, tan nueva y tan antigua, nos hiciste para ti. Inquieto está mi corazón, hasta que no descanse en ti. Inquieto está mi corazón, hasta que no descanse en ti. Caminante somos y seremos lateranenses de corazón, llamados a servir con alegría para el reino de tu amor, llamados a servir con alegría para el reino de tu amor. Simples pastores consagrados para el cuidado de tu rebaño. Simples pastores que en cada entrega te ofrecen alma, vida y corazón. Simples pastores que en cada entrega te ofrecen alma, vida y corazón. Oh, verdad tan nueva y tan antigua, nos hiciste para ti. Inquieto está mi corazón, hasta que no descanse en ti. Inquieto está mi corazón, hasta que no descanse en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Preparándonos para nuestra celebración, reconozcamos nuestros pecados y por ello pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Cantamos el Gloria. En las alturas Y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A todos los hombres que ama el Señor. A todos
nuestro, que construyes un templo eterno para ti, con las piedras vivas que son tus elegidos, multiplica en tu iglesia la gracia que le has dado, para que tu pueblo fiel continúe edificando la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El templo del Señor es sede de su presencia. Por eso es fuente de gracia simbolizada en el agua, fuente de vida y fecundidad inagotable. El agua del bautismo nos ha dado la vida del Espíritu de Dios. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que manan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros.
Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Por el bautismo nos hemos convertido en templos vivos de Cristo. Dios habita no solo en los templos hechos por los hombres, sino en el corazón del cristiano que cree, ama y espera. Si estamos abiertos y disponibles, Él habitará en nosotros. De pie para escuchar el Santo Evangelio, pero antes cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que estén en mi nombre eternamente. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor. Cada vez que yo entro en internet y me pongo a buscar, explorar, a los historiadores nos encanta la arquitectura, o sea, los historiadores y historia y arte van tomados de la mano van tomados de la mano porque los estilos artísticos también representan los momentos históricos. Entonces uno que sabe historia tiene que saber de arte al punto de cuando uno ve un templo, una iglesia, uno dice, esta iglesia es más o menos de tal época. Me acuerdo yo que una persona me dijo que el templo de su pueblo era el segundo templo más antiguo de Puerto Rico. Y yo dije, no, mamita, tú perdóname, tu templo no es tan antiguo. De hecho, tu municipio no es de los más antiguos de la isla, así que la parroquia de tu pueblo no lo es. Hay muchas más antiguas que esa. Y por ejemplo,
uno llega aquí a la zona metropolitana y hay como un cinturón de iglesias, que rodean la zona metropolitana, la mayoría de ellas de la Arquidiócesis de San Juan, que son los templos más antiguos de la isla, de entre los templos más antiguos de la isla, como por ejemplo las Dos Toas, Bayamón, Guaynabo y Loíza. Y se caracterizan todas ellas porque son templos pequeños, no son grandes, no son tan monumentales, porque la iglesia empieza de forma modesta. Es como dice Jesucristo, que la iglesia es como el grano de mostaza, que es el más pequeño, el reino de los cielos es como el grano de mostaza, el más pequeño de los granos para después crecer. Y créanme, mi gente, que en aquellos pueblos de la isla, donde tenemos unos templos grandísimos, ese no es el original. La iglesia de Vega Baja no es la original, el templo de Vega Baja no es el original. El templo de Aguada no es el original. De hecho, el templo de Aguada es después de 1918, cuando vino el temblor que destruyó la antigua iglesia. La iglesia, y una cosa que tenemos que diferenciar es, y este punto va a ser muy importante, una cosa es la iglesia y otra cosa es el templo. Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros sus miembros. Y otra cosa son los templos. Mucha gente tienen el gran disparate de decir que Constantino fundó la Iglesia Católica. ¿Qué Constantino fundó la Iglesia Católica? La Iglesia Católica está desde los tiempos apostólicos. Y ahora mismo la diócesis de Roma tiene la lista de la sucesión de papas desde San Pedro hasta Papa Francisco. Ya lo canonicé, hasta Papa Francisco. Y cuando Constantino comenzó a reinar, ya Roma había tenido 32 papas, o 36. Y entre ellos estaba el Papa San Melquiades, cuando Constantino estaba gobernando. Durante 300 años la iglesia vivió persecuciones, como bien sabemos. Y el hecho de que tú hubieras sido obispo de Roma, ya eso era sentencia de muerte. Y prácticamente todos los papas, desde San Pedro hasta San Melquiades, todos ellos murieron mártires. Por ejemplo, de entre los más famosos tenemos a Sixto II, que fue el papa de San Lorenzo, San Calixto, que fundó la catacumba de su nombre, San Clemente I, que fue el primer papa. San Clemente I conoció a San Pedro y fue el primer papa que escribe una carta a cristianos fuera de Roma para llamarlos al orden. Y en este caso fueron los cristianos de Corinto. La carta del Papa San Clemente I a los corintios. Así que la iglesia existía antes de Constantino. Para el edicto de Milán del año 311 o 313, se me olvida, fue el uno o el otro, lo que hace Constantino es simplemente legalizar la iglesia. No la funda, ya la iglesia existía, él simplemente la legaliza. Su madre, Constantino no era tan cristiano, Constantino era un sincretista, porque Constantino, Constantino se vino a bautizar prácticamente de morirse, y aunque favorecía a la iglesia, también favorecía las religiones paganas, y él todavía tenía el título de Pontifex Maximus,
Pontífice Máximo, que era un título religioso que tenía el emperador. Porque en el Imperio Romano, y ese era el gran problema entre el imperio y los cristianos, el emperador romano era considerado un dios y había que rendirle culto. Porque el emperador romano era descendiente de Júpiter. Y por eso se levantaban templos en honor a los emperadores, porque eran semidioses. Y obligaban a los cristianos a rendirle culto al emperador. Y como ellos se oponían, pues venían las distintas formas de martirios que ya yo he mencionado. Pero cuando llega Constantino, su madre, Santa Elena, que era cristiana, pues por su madre, Constantino favorece a la iglesia. Y la primera gran donación que Constantino le hace a la iglesia en forma de compensación por todas las persecuciones que la iglesia pasó fue el Palacio de los Lateranos. Los Lateranos o Laterani en italiano era una familia poderosa en Roma que por algo que habían hecho le habían confiscado sus bienes. Pues Constantino le hace esa donación al Papa. Y ahí se construye la primera iglesia católica. Ya habían en otros lugares del mundo entero templos, templitos, iglesitas. Pero entonces el primer templo que se consagra como catedral fue ese templito que el Papa Melquiades construyó en lo que hoy está levantada la Basílica de San Juan de Letrán. Esa es la primera catedral del mundo, por eso se llama la cabeza de todas las iglesias del mundo. Y por eso es que San Juan de Letrán tiene el título, es la única que tiene el título de archibasílica. Ni San Pedro tiene ese título. La archibasílica del Salvador, porque la Basílica de San Juan de Letrán, que se llama así, porque Letrán es la forma españolizada de laterano. La Basílica de San Juan de Letrán es la primera catedral del mundo. ¿Qué es una catedral? Aprovecho la oportunidad para hacer un repaso. La catedral es la iglesia donde el obispo tiene su cátedra o trono. Su cátedra de gobernar la iglesia, su cátedra de ser maestro de la iglesia, su cátedra para santificar a su iglesia. Las parroquias somos parte de una iglesia, porque la diócesis es la iglesia en sí. Por ejemplo, cuando uno en una de las plegarias eucarísticas se dice, te pedimos, Señor, por nuestra iglesia no es por la parroquia, es por la diócesis. Cuando yo lo hago, te pedimos, Señor, por nuestra iglesia que peregrina en San Juan, porque San Juan es la iglesia a la que pertenecemos. Cuando estoy en Camuy en casa o en Vega Baja donde me crié, te pedimos, Señor, por nuestra iglesia de Arecibo. Pues la catedral es la iglesia donde el obispo tiene su cátedra y su trono. Entonces, una de las cosas que me llama la atención es cuando entras tú a los portales y te ponen las 10 catedrales más grandes del mundo, te ponen a San Pedro. La importancia de San Pedro es que es el templo más grande del mundo y está construido sobre la tumba de San Pedro. Pero San Pedro no es la catedral de Roma. La catedral es San Juan de Letrán. La iglesia a cual hoy celebramos su dedicación con carácter de fiesta. ¿Por qué? Porque es la primera. Después, un par de años después,
el emperador también le dona al Papa la colina y el cementerio donde San Pedro estaba enterrado, donde San Pedro fue crucificado y enterrado, en la colina vaticana, y es que se levanta la Basílica San Pedro. Pero no es la catedral, como ya les mencioné, es la catedral de San Juan de Letrán. Y una de las cosas más hermosas que tiene la catedral de Letrán es, cuando tú entras, tiene a lado 6 columnas. Y en cada columna hay una imagen, una estatua en mármol de uno de los apóstoles. Esas estatuas son como del alto de esta capilla, son inmensísimas. Para recordarnos que la iglesia está levantada sobre las 12 piedras de los 12 apóstoles. Y en el presbiterio, una silla de mármol humilde. Esa es la cátedra del obispo de Roma, esa es la cátedra del Papa. Les mencionaba yo que una cosa es la iglesia y otra cosa es el templo. Obviamente, cuando la primera catedral de San Juan de Letrán que se construyó fue una iglesia chiquita. No es la hermosa basílica que se levanta hoy. Pues, pero eso no quiere decir que aunque la verdadera iglesia somos nosotros, eso no quiere decir que los templos carecen de importancia. El templo es la casa de Dios. El templo es el lugar donde nos congregamos como iglesia para tener nuestro encuentro con Dios. El templo es el lugar donde custodiamos con toda devoción el cuerpo de Jesucristo. Y el templo es lugar consagrado a Dios. Consagrado a Dios porque su Hijo está en las especies eucarísticas en el templo. Ahí es donde la iglesia se santifica con la celebración de la misa, que es el que tenemos el encuentro con el pueblo de Dios. Fíjense cuán importante es el templo, que fíjense en lo que hizo Jesucristo en el Evangelio de hoy. El templo de Jerusalén estaba dividido en 3 grandes partes. El Sancta Sanctorum, que era el cuartito chiquito, cubierto con un velo, donde el sacerdote ofrecía sacrificios. Tenía el recinto grande donde se reunía la gente, hombres a un lado y mujeres al otro. Y cuando tú salías, estaba un patio grandísimo donde estaban las fuentes donde los judíos se lavaban para purificarse para entrar en el templo. Era ahí donde pusieron un mercado, porque no permitían a la gente que traer animales a menos que fueran comprados allí. De allí eso se formó una piquita. No era ni siquiera dentro del templo, era en la explanada del templo, era en el patio, cuando Jesucristo hizo lo que hizo. Para Jesucristo dar a entender que el templo es la casa de Dios, el lugar sagrado. Por eso es que los caballeros cuando entramos en el templo nos quitamos los sombreros, pues en señal de respeto. Y tenemos que recordar que nuestros templos son lugares de oración. Y hay veces, y lo voy a decir aquí, que muchas veces nuestros templos se convierten en galleras, parecen plazas públicas, en vez de ser lugares de oración. Tenemos que guardar esa reverencia al templo y nunca quitarle la importancia al templo como casa de Dios. Porque era el templo de Jerusalén, donde no estaba el Santísimo Sacramento, y para Cristo aquello fue el lugar sagrado. Imagínense los templos de nosotros. Amén. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Por la iglesia,
para que reúna a toda la humanidad como piedras vivas en la construcción del templo espiritual y desde allí ilumine y anuncie la verdad y la justicia. Roguemos al Señor. Por los países en guerra y guerrillas y por sus gobernantes, para que el Evangelio ilumine la conducta de los hombres, el respeto entre los pueblos y el valor del diálogo, abra caminos de entendimiento que conduzcan a la verdadera paz. Roguemos al Señor. Por las familias puertorriqueñas, para que se reafirme su estabilidad y no se distorsione su naturaleza como origen y fundamento de la sociedad humana. Roguemos al Señor. Por nuestras propias intenciones y por quienes queremos pedir para que, reanimados por la esperanza, al ser templos vivos de Cristo, crezcamos en la fe. Roguemos al Señor. Por la salud de diáconos, religiosos, religiosas, sacerdotes, y también de Miriam Lourdes Santiago Rivera, Carmen Eneida Santiago Rivera, Ernesto Pérez, Tomás Molina, Nilda Lugo, familia Castillo Flores, familia Romero Padilla, familia Padilla Rosario, María Luisa Coto, esposo Sánchez, Irene Pérez, Elena Santiago, Leonardo Correa y Marina Hernández. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y de José Serra, Consuelo Serra, Modesto Medina, Raúl Alcides Díaz, Sonia Carrasco Díaz, Cándida Díaz González, Modesta Díaz González, Roque Rivera Santiago, difuntos de la familia Román Delgado, de la familia Castillo Flores, por Juana Velázquez, Raúl Vélez, familia Betancourt, familia Fernández Sosa, Elisa Fernández, Junior Medero y Raúl García. Roguemos al Señor. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido puestas en el altar, roguemos al Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor,
oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la ofrenda que te presentamos. Concédenos el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en esta casa de oración y nos ayuda con los dones de tu gracia para convertirnos en templo del Espíritu Santo y hacernos resplandecer con una vida agradable a ti. Santificas constantemente a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en sus templos visibles, para que, como madre feliz de una multitud de hijos, merezca ser introducida en tu gloria del cielo. Por eso, unidos a todos los ángeles y santos, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre las ofrendas de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Rafael y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos e hijas de Dios que somos, elevemos nuestra mente y corazón al Señor diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mis pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Tierra Santa, estamos en Tierra Santa, porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Esta es Tierra Santa. Estamos en Tierra Santa, porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Aquí estamos en Tierra Santa. Y yo sé que hay ángeles alrededor. Alabemos a Jesús. Aquí estamos en su presencia. Aquí estamos en su presencia. Aquí estamos en su presencia en Tierra Santa. Tierra Santa, estamos en Tierra Santa, porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Esta es Tierra Santa. Estamos en Tierra Santa, porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial, te pedimos que por la participación de este sacramento seamos transformados en templo de tu gracia y lleguemos a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, una informacioncita que le damos es que aunque esta misa se transmite los sábados, en sí se graba los miércoles. Entonces, por eso es que ayer tuvimos las elecciones y creo que es pertinente decir lo que voy a decir. Ya pasó el tiempo eleccionario, ya es hora de nosotros de nuevo unirnos como pueblo, tanto, y aquí cuando hablamos de una sola familia, la familia
boricua, estamos hablando Estado, Iglesia, todos los estratos sociales, las comunidades, los grupos, para echar a nuestro querido Puerto Rico para adelante, como dice el arzobispo de San Juan en su carta Patria, Nación e Identidad, don indivisible del amor de Dios. Ser puertorriqueño es un don, como todos los pueblos de la tierra son dones. Así que es hora de unirnos, y también orar por nuestros funcionarios electos. Y voy a decir una cosa que a lo mejor no caiga un poquito bien, pero hay que decirlo. Tenemos una gobernadora PNP, un comisionado residente PPD, una legislatura dividida. Por favor, mis amores, señora gobernadora, señor comisionado residente, senadores, representantes, todos. Recordemos que antes que nada somos puertorriqueños, somos hijos de Dios y que trabajemos unidos. Que trabajemos para echar a nuestro querido Puerto Rico para adelante. Por otro lado, también oremos por el presidente electo Donald Trump y también oremos por el Congreso de los Estados Unidos, para que sepan poner los intereses del pueblo, los intereses de la nación por encima de todo. Y ya que Estados Unidos se afana en decir que in God we trust, pues confiemos en Dios. Confiemos en Dios y echemos a nuestras respectivas naciones hacia adelante. Nada, esto era algo que quería decir, me sale del corazón. Nuestras oraciones para la señora Jennifer González, para el licenciado Pablo Hernández, para todos nuestros legisladores y legisladoras, alcaldes y alcaldesas, y por todo Puerto Rico. Hoy que estamos hablando de catedrales, y que la catedral es el lugar donde el obispo tiene su cátedra, es la iglesia cabeza de la iglesia. Eso me acuerda que en nuestra peregrinación para Francia, nuestra primera parada no va a ser en Francia, va a ser en España, va a ser en el Santuario del Pilar. El lugar donde la Virgen se apareció por primera vez, estando todavía ella viva. Y es interesante porque está la Basílica del Pilar, está en la plaza donde está la Basílica y la Catedral de Zaragoza. La Catedral de Zaragoza es más antigua, la CEO, que la Basílica del Pilar, pero la Catedral de Zaragoza, la catedral es pequeña e incómoda, bonita, pero pequeña e incómoda. Mucho más pequeña que la Basílica del Pilar, que no es la catedral, pero que es muy grande, muy espaciosa, porque más importante es la Virgen que el obispo. Y ahí en la Basílica del Pilar, la Virgen nos acoge a todos, como hijos suyos que somos. Y esa va a ser la primera parada de nuestra peregrinación. Así que los voy exhortando a aquellos que estén interesados, comuníquense con Miranda Traves, 725-5577, 725-5577. Y también digo esto porque esta peregrinación va a ser en consorcio con nuestro periódico El Visitante, para unirnos, para que las personas puedan tener un encuentro con Dios y con su Madre Santísima. Así que nos veremos. La información aparece en El Visitante para que ustedes se puedan enterar bien. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor.